Gracias, Doppler, por la invitación al evento. Eh, Mi nombre es Martín Garay, soy consultor de Analytics, soy especialista en Tag Manager, Looker Studio, desarrollar dashboards, en hacer implementaciones de e-commerce, y dirijo una consultora que es Cooking Metrics, que brinda servicios a empresas de SEO, de Analytics, para lo que es recolección de datos. Me pueden buscar en las redes, publico cosas sobre estas que vamos a charlar hoy y más. Eh, Formo parte de NEC, una asociación de líderes de la industria que nos juntamos para debatir y mejorarnos entre nosotros. No existe la competencia, es donde compartimos buenas prácticas. Tenemos espacios de colaboración abierta en Discord y Slack, donde se pueden sumar, buscarnos y hacerse socios. Y bueno, charlamos en Slack y en Discord. También soy socio de CASE, soy miembro de la comisión de Data Analytics y la comisión de Marketing, donde también me van a escuchar hablando por ahí. Eh, Vamos a hablar de cómo armar un dashboard para e-commerce o cómo armar un dashboard en Google Analytics 4. El foco es e-commerce, ¿no? El foco es poder medir lo que pasa en nuestros proyectos y poder visualizar esa información. Y para poder hacer eso, podemos utilizar dos herramientas, por ejemplo, gratuitas en este caso, ¿no? Siempre dentro del ecosistema de Google. Vamos a ver la posibilidad de construir tanto dentro de la interfaz de Google Analytics 4, como vemos acá en la captura de pantalla, vemos un dashboard completamente personalizado, una gran escalabilidad que nos permite, a diferencia de Universal. Y después tenemos a la izquierda Looker Studio, una interfaz espectacular para poder graficar lo que queramos, ¿sí? Estas dos herramientas son gratuitas, Looker es 100% personalizable, y Google Analytics 4, todos tienen sus pros y sus contras, que es lo que vamos a charlar, ¿sí? Entonces, haciendo foco en lo que es Google Analytics 4, la interfaz, lo que quiero hacer es aprovechar las limitaciones. Es decir, ¿cómo aprovechando las limitaciones de Google Analytics 4? Claro, lo que voy a hacer es entender todo lo que no puedo hacer para hacer foco en todo lo que sí puedo hacer, y van a ver que Google Analytics 4 es tremendamente flexible cuando tenemos todas las limitaciones y todas las cosas que se puede hacer. En Universal esto no se podía hacer, no podíamos hacer nada. Y la queja principal de Universal era, entro a un Analytics, a un tablero de datos con un montón de números que tienen un montón de tableros y no podía personalizar nada. Y capaz veía simplemente dos métricas, fuente de tráfico y un par de cosas, pero tenías que bucear en un montón de clics. Google Analytics 4 nos permite personalizar completamente todo eso. Y después tenemos Looker Studio, ¿sí? Que tenemos una herramienta de Google Looker Studio, que es una plataforma de visualización 100% personalizable. Podemos aplicar diseño, podemos aplicar logos, imágenes, personalizar los gráficos, crear nuestro cruce de datos, crear nuestras propias dimensiones, construir métricas y dimensiones dentro de la misma herramienta. Podemos construir prácticamente, o sea, una gran flexibilidad. Eh, Todo, inclusive utilizando métricas y dimensiones ya disponibles por la fuente de tráfico, ¿no? De eso vamos a hablar en un rato sobre las fuentes de tráfico. Lo primero que quiero que entendamos hoy, o ahora de esta charla, es que definamos las expectativas de lo que podemos hacer, ¿sí? Las expectativas de qué dashboard podemos crear, qué dashboard pueden crear ustedes ahora. Y para eso es el objetivo de esta charla, que entender en qué camino se encuentran para construir ese dashboard. Para llegar a ese dashboard, un dashboard de e-commerce, un dashboard SEO, un dashboard que incluya métricas de analytics, métricas quizá de Looker Studio, de Meta, de otras herramientas, de SEMrush, ¿sí? Herramientas SEO, por ejemplo. Eh, yo quiero que puedan definir accionables de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Mientras estamos charlando, ustedes ya van a empezar a tener eh, idea de dónde está parado en su proyecto, entender los pros y contras de su proyecto y las cosas que necesitan accionar, básicamente, que van a tener que poder ejecutar. Entonces, poder diseñar un MVP, un producto mínimo viable de formato dashboard que puedan desarrollar y evolucionar, ¿sí? Que puedan plantear, entender ese horizonte. ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir un acuerdo de entendimiento que es entender las expectativas, tener expectativas claras de lo que podemos o no podemos visualizar en un dashboard. Una vez que entendamos esas necesidades, pueden ustedes visualizar
objetivos, entender métricas y cruzar las métricas que, que- que necesiten. Pero primero tienen que entender cuáles son las métricas que no tienen y cuáles son las métricas que necesitan construir. Tenemos que saber que ninguna herramienta nos devuelve datos realmente automáticos plug and play. Es verdad que hay herramientas más fáciles de implementar que otras. Google Analytics es una, Search Console, sí, hay varias herramientas que la conectamos y ya nos da un montón de información. Pero necesitamos validar que esos datos estén bien configurados. Necesitamos que las herramientas estén correctamente implementadas. Tenemos que entender que esas herramientas eh, pueden estar midiendo de forma incorrecta. Por ejemplo, que no mide de forma correcta todo el sitio, que haya páginas sin medir, que por ejemplo no tengamos medidos, no sé, la página de error, la página 404. Y fíjense ustedes, entren hoy a sus webs, a sus proyectos digitales y esfuercen una página de error, escribiendo su dominio barra cualquier cosa, va a disparar una página de error. Bueno, esa información debería estar pegándole a Analytics. Ahí ya tienen una accionable para decir, che, no estamos midiendo los errores. Entonces, estamos viendo la mitad del problema. No estamos viendo ese problema, no lo estábamos considerando, no sabíamos que existía. Necesitamos validar que las fuentes de datos son correctas, necesitamos personalizar esos datos. Google Analytics 4, Search Console son muy útiles, como les decía, para métricas básicas, sesiones, usuarios, datos demográficos, quizás lo que ve la gran mayoría de estas de Analytics. Eh, pero necesitamos integrar esa medición con nuestro embudo, con nuestro e-commerce. Imagínense, ahí podemos ver formularios, leads, sistemas de checkout, clics en WhatsApp, clic en un banner. Todo eso requiere un tiempo de implementación, requiere una validación, requiere un proceso, y ustedes pueden visualizarlo en un dashboard, pueden cruzar esas métricas de interacción contra esos elementos, eh, pero primero tienen que entender, o sea, hoy, por ejemplo, ahora se están dando cuenta de muchos que podían medir eso. Y otros quizás lo estaban midiendo, pero no saben si lo están midiendo bien, no saben que lo pueden visualizar. Entonces, el propósito del dashboard es facilitarnos tomar decisiones. Ese dashboard de tener datos confiables. Es importante que todas las personas en su compañía sepan de qué están hablando, cuando un miembro del equipo habla de rebote, cuando un miembro del equipo dice sesiones, o usuarios totales versus usuarios únicos, usuarios activos, qué es la posición media de un resultado orgánico. Es importante que haya un proceso de capacitación constante para que todos hablemos el mismo idioma. Es importante, decía entonces, tener datos personalizados, que la información que está registrada en nuestro dashboard, en nuestro informe, no sea solamente usuarios, sesiones y fuentes de tráfico. Porque eso está bien, me da cierto norte, pero en realidad está bien, pero de la categoría tal de nuestro e-commerce, cuánto se vende, de qué fuente de tráfico se vende, qué categoría, ese tipo de datos, primero necesitamos entender que estamos midiendo la categoría de un producto. En el caso de un sistema de lead, por ejemplo, entender, bueno, qué formulario es el más eficiente contra qué red social, por ejemplo. Qué campaña de email es más eficiente contra qué formulario de nuestra web. Es importante entender todos esos detalles. Y tenemos cientos de métricas y dimensiones disponibles. Acá les dejo un link de Data GeoSpy. Es una librería que actualizan periódicamente para que ustedes puedan buscar ahí métricas y dimensiones disponibles en Google Analytics. Acá está absolutamente todo los tipos de métricas y dimensiones que están disponibles en todas las formas de consultarle a Google Analytics. Y son varias. No es solamente la interfaz de entrar a Google Analytics y leer esos reportes. Tenemos el acceso por API, tenemos el acceso por BigQuery, tenemos el acceso a interfaz, se llaman diferente y en algunas de las interfaces no están todas las mismas métricas y dimensiones. Hay casos donde tenemos variables que están disponibles por interfaz que todavía no están disponibles por Looker, por ejemplo. Cuando yo quiero visualizar un dato en Looker Studio. Lo mismo si yo quiero buscar cruce de datos de BigQuery, a veces tengo que construirlos y son diferentes. Al margen de entender cómo mide cada una de estas métricas y dimensiones, que la idea de esta herramienta también es eso, es seleccionar una métrica, una dimensión y entender exactamente contra qué hace referencia, contra un tipo de dato particular, una interacción específica. Una vez que entendemos esa interacción, que es lo que leen en la pantalla anterior, en el slide anterior,
estamos en un nivel de capacitación del equipo donde todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando alguien dice item ID o clics sobre SKU. ¿Sí? Es importante. La idea de todo esto es que sea lo más interactivo posible. Entiendo que hay gente que está ahí en el chat. Podemos interactuar. Si surge alguna duda, aprovechemos este Eh, momento live y validemos. Sí, señor. pueden levantar la mano también ahí, personas que quieran también quizás sumarse con el micrófono o lo que sea, sepan que lo tienen disponible. Ahí en algún momento vi que alguien la levantó, pero después la bajó. Así que eso también pueden hacerlo, ¿sí? Sí, Ahí, ahí yo voy a dejar la ventana de chat más a la vista, por si alguien quiere interrumpir y hacer una pregunta. Así puedo aclarar cualquier detalle. Eh, pero bueno, yo voy a continuar, ¿sí? Y ustedes, si quieren hacer preguntas, me avisan ahí por chat. Si yo no leo, capaz Seño ahí me levanta el punto. dale, Pero el punto perfecto. es, aprovechemos a que están en vivo y reforcemos la experiencia. Más allá de que ustedes lo pueden ver en cualquier momento. Entonces, Ahí tenemos una. sí, ¿Cuáles consideras las métricas más importantes después de la conversión? las anteriores, todo el proceso previo del funnel, entender cuáles son las fuentes de tráfico, entender quizá no sé cuál es el modelo de sitio, el modelo de negocio, pero quizá el tiempo en página, no sé si es importante, porque capaz el tiempo en página es relativo. Si el tiempo en página de un e-commerce es muy alto, quizá la gente no está encontrando lo que quiere comprar. Si el tiempo de página es muy alto en un sitio de noticias, bueno, la gente está leyendo. Por eso, ¿cuáles son las más importantes? Depende de qué querés entender vos, básicamente. Eso es lo que es, cuáles son las métricas más importantes. ¿Qué querés mejorar? En una estrategia de CRO, por ejemplo, vas a querer ver cómo son las interacciones del usuario contra un producto determinado, contra un formulario determinado. Entonces, quizá métricas de vistas y clics sobre un botón va a ser un dato interesante para ver si eso se puede mejorar, si es una tasa de conversión razonable. Y claramente es un paso previo, sería como en un esquema de conversiones, tenemos una microconversión, que es todos los pasos previos a nuestra conversión de negocio, nuestro ingreso monetario, por ejemplo. Entonces tenés una microconversión, que es el clic en un Add to Cart, y después tenés la conversión, que es literalmente la venta. Y en el medio hay un proceso de pago, un checkout, ¿sí? Google Analytics nos proporciona información variada de todo tipo, ¿sí? Como dijimos, nos brinda a usuarios sesiones y un montón de datos adicionales. Pero hoy tenemos en Google Analytics 4 una gran ventaja que no teníamos con Universal, que podemos tener lo que se llama eventos automáticos. Las interacciones de los usuarios de forma automática, Google Analytics las registra. Estos eventos automáticos son eventos como PageView, por ejemplo, que sí, en Universal también teníamos PageView, pero en GA4 también podemos medir eventos vinculados con páginas del estilo de AMP o Single Page Applications, esas páginas con scroll, ese tipo de cosas. Analytics puede medir automáticamente ciertos elementos que antes en Universal teníamos que programarlo. Tenemos que programar ciertas interacciones con clics. Tenemos que programar, por ejemplo, aparte de la interacción con scroll. Volviendo a CRO y esto que comentaron sobre métricas importantes, un KPI de CRO puede ser, bueno, ¿qué profundidad de scroll tiene una landing page? ¿Ve el 100% del contenido? ¿Se ve el call to action, por ejemplo? ¿Llega a verlo? Bueno, eso se mide con el scroll, profundizaje de profundidad de scroll. Entonces, por eso podemos entender, eh, bueno, mejorar ese CRO, crear ese KPI. Después tenemos, por ejemplo, click outbound clicks, que es cuando el usuario encuentra un link en nuestro sitio que lo lleva a una red social, por ejemplo, o un link a un clic en WhatsApp, por ejemplo. El usuario está y automáticamente ustedes se hacen un reporte de outbound click y tienen un botón de WhatsApp embebido en la web. Muy probablemente en ese informe de outbound ya tenga ahí una interacción de WhatsApp. No va a decir literalmente WhatsApp, va a decir el dominio. Como el dominio es diferente al de ustedes ya tienen ese informe ahí, solamente que no se dieron cuenta que ya lo estaban viendo casi de forma automática. Si tienen varios WhatsApps, bueno, eso hay que personalizarlo, por ejemplo. Si tienen WhatsApps con diferentes propósitos, ya ahí esa funcionalidad les queda un poco corta, pero por defecto ya se puede estar midiendo. Después, no sé, descarga de archivos o site search.
descarga de archivos, si ustedes tienen en sus webs PDFs, documentación, automáticamente va a recolectar cuáles son los archivos más descargados, porque automáticamente el script va a detectar que el link apunta a un archivo tipo CSV, tipo, no sé, lo que sea, y Analytics va a hacer un registro de esas URLs que son archivos físicos de descarga. Eh, y después tenemos, por ejemplo, el tema del traqueo de videos. Pero bueno, los eventos automáticos por defecto están activos en sus configuraciones. Por las dudas, esto lo pueden ir a chequear en la configuración de la propiedad, en la configuración del data stream, data collection. Ahí tienen este box de Enhanced Measurement y básicamente tienen que activarlo nada más. Ustedes inclusive pueden entrar a personalizarlo y elegir cuál o no activar. Si en el caso de, por ejemplo, comenté, el caso de un clic en WhatsApp, quieren mejorar esa métrica para no tener problemas de eventos duplicados, deberían apagar el automático y generar un script para poder medirlo específicamente, esa interacción. ¿Sí? Después dije que teníamos eventos automáticos como video engagement, o sea, cómo los usuarios están interactuando con el video. Estas interacciones de los videos incrustados en nuestra web las podemos medir y de hecho Google Analytics 4 las mide de forma automática dependiendo de cómo está ese HTML bien configurado. Si está estándar, si es un HTML estándar estilo WordPress, por ejemplo, o Magento, Shopify, donde uno agarra el video y lo pega en el área de texto, la misma plataforma se va a encargar de embeber ese video player de YouTube. Ese video player seguramente va a ser el de la API. Entonces, esa información de lo que sucede en nuestra web automáticamente viaja a Google Analytics. La verdad que esto es una funcionalidad muy buena. Yo trabajo en esto hace 20 años y con Analytics trabajo hace, no sé, muchos años. Y para poder medir videos en una web, había que programar mucho, mucho había que programar. Porque había un collage de players de video, había un montón de tipos de reproductores. Ahora todos se están alineando un poco a ciertos estándares. Y por suerte la API de YouTube nos ayuda un poco. Y si usamos, como dije, CMS más o menos estándar, solamente con pegar la URL del video, ya ese player se va a insertar. Sí, y lo mismo, en Google Analytics, ustedes pueden crear informes automáticos en base a las URLs de los videos. Y ahí tenemos un montón de métricas interesantes como la URL del video, el título del video, quién es el proveedor de video, y obviamente cuántos usuarios interactúan con esos videos. Podemos ver inclusive el porcentaje visualizado. Todo eso casi todo automático. O sea, un video, qué porcentaje vieron. Son datos realmente muy útiles y necesarios para nuestro dashboard que vamos a poder armar. Y Entonces podemos eso, ver, sí, ahí por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál limitante tengo hoy día? O sea, si antes era como complicado y hoy día, obviamente teniendo YouTube, sé que es más fácil, pero ¿hay alguna limitante así que consigas a menudo que digas, bueno, todavía este nos da problemas? Un desarrollo propio o y algo así. sí, todo lo que es custom, cuando queremos reinventar la rueda porque, no sé, realmente pensamos que valga la pena, en realidad perdemos otras, estas funcionalidades. Todo Bien, desarrollo custom eh, requiere hacer doble clic en ciertas funcionalidades. Es la ventaja de usar un enlatado, un sitio web enlatado, una plataforma enlatada. Quiero decir, WordPress, Shopify, sí. Magento, etcétera. ¿Y Entonces, hay sí, alguna forma te pregunto porque se me va ocurriendo, así sí, como, por ejemplo, en las páginas que no estaban bien estructuradas según esquema, para SEO, por ejemplo, sí. cuando tenemos una página, ¿hay alguna forma de poder hacerle como headers o algo así de structure data para estos videos, o sea, los videos en este tipo, o sea, como Sí, eh, sí, mapearlo, por decirlo así? sí, entiendo lo que decís. No, vos decís, ahí ya entra en otro área que nos sale un poco de lo que es Analytics, el esquema. Probablemente puedes agregar un plugin en tu CMS para hacer eso. Vos decís para lograr indexar resultados tuyos y de YouTube. Ahí hay Claro, otras técnicas, que básicamente la más fácil es que el video en YouTube tiene que estar linkeado en los comentarios a la URL de tu video. Es un tip de SEO más que nada, que bueno, excede un poco esto,
pero ese es otro proyecto, otro caso a hablar. Bien, 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 Este, listo. pero Seguimos, seguimos. lo de esquema entonces es buscar plugins para resolverlo, o insisto, o sea, si están armando un sitio custom, hay que ir a la documentación y que ese sitio custom tenga esas implementaciones desarrolladas. Eh, Acá el punto es la comunicación plug and play entre Google Analytics y la API de YouTube si el player que está insertando esa web es estándar. Si esa web usa un player X porque, no sé, lo quisieron personalizar porque quería poner uno más lindo, bueno, muy probablemente ese player no va a generar ese dato que es lo que estoy mostrando acá en esta captura. Otro evento automático que tiene Google Analytics, que esto es igual a como teníamos en Universal, es las búsquedas internas. Generalmente en nuestros e-commerce o en nuestro web, blog, etcétera, tiene un área de búsqueda donde uno puede tipear ahí una palabra clave y va a devolver un resultado. Ese proceso es automático también y Google Analytics también lo registra de forma automática. Google Analytics ya lo conectamos y ya debería estar midiendo qué palabras está buscando el usuario en la zona, ¿sí? Por defecto, solo analiza el comportamiento de palabras. Esto no es un buscador de productos, por ejemplo. Si yo tengo un e-commerce y cuando yo tipeo me devuelve productos relacionados, eso es otra funcionalidad que hay que programar aparte, ¿sí? Eso ya no es plug and play. Pero bueno, de todo lo que estoy contando que es plug and play, a lo que hay que programar, o sea, tenemos un gran oportunidad para poder trabajar. Entonces, datos que podemos construir, por ejemplo. Podemos construir nuevas dimensiones utilizando dimensiones default, o sea, las dimensiones que ya están midiendo Analytics, cuestiones regionales, sesiones, fuentes de tráfico, y a partir de esos datos construir nuevas dimensiones. Podemos construir utilizando eventos personalizados a partir de código que podemos implementar en la web, ¿sí? Todo lo que es el tracking de formularios, dice tracking de funnels, entender mi proceso de suscripción, de compra, o quizá tengo un sistema de suscripción de leads, una suscripción de, ¿cómo se dice?, de seguros, sí, un sistema de scoring para calificar usuarios que tienen que completar varios pasos. Bueno, todo eso va a requerir una personalización, una programación especial para poder registrar esa información en Google Analytics. Clics en banners, ¿sí? Clics en WhatsApp, ya lo comenté, ¿no? Entonces, podemos crear nuevas métricas, por ejemplo, la tasa de clic en un banner o la tasa de clic en un botón, y podemos construir también nuevas dimensiones en base a reglas, por ejemplo. Podemos crear nuestro propio criterio de dimensiones. Por ejemplo, si un usuario ve una URL que contenga cierta A, B, C, esto es el grupo de productos eléctricos, productos de hogar, qué sé yo. Y si la URL contiene D, E, F, son productos de computación. Esas métricas esa dimensión la podemos construir, y entonces podemos crear un counter de dimensiones dinámicas en función a lo que pasa en mi web, y ya le estoy dando ahí una capa de datos súper poderosa a lo que por defecto mide Google Analytics. Ya no es solo sesiones de usuarios, sino que ahora puedo entender, bueno, cuál es el grupo de temáticas, cuál es en un sitio de noticias, por ejemplo. Poder agrupar las cientos de miles de URLs en 6 7 categorías. Entonces, tener un pie chart donde pueda distribuir este, cómo es la distribución de interés de usuarios por categorías temáticas, cómo es el tiempo en página por categoría temática. Imagínense un medio de noticias teniendo esa información. Entonces ahí pueden darse vuelta y en segundos, en tiempo real, puede estar viendo cuáles son las temáticas más leídas. Imagínense que podrían dividir esto por autor de la noticia, por de quién habla la nota. Imagínense, está tagueado eso en medios de política, por ejemplo. Y entonces, cada nota que habla de fulano y de mengano, eso es un tag, es una métrica que dispara Analytics. Entonces podemos distribuir la dimensión nombre del fulano y cuánto lee o cuánto tiempo está la gente leyendo notas que hablan de fulano. Eso creo que es un dato interesante, ¿no? Para Claro. reescribir o ponerse a producir contenido. Perdón, Ahí, ¿abrir el micrófono? Sí, sí, tenemos una pregunta de una persona que tiene una empresa del sector inmobiliario. Dice sí. cómo hacer seguimiento a los formularios completados y cómo construir un mapa de ruta del usuario hasta completar el formulario. Exacto. Eso
es parte de lo que se puede hacer en esa personalización. Requiere programarlo, requiere hacer una programación adicional para poder comunicar ese dato extra. Esa es la parte que no es plug and play con Google Oh, Analytics. Nunca lo perfecto. fue con Universal y tampoco lo es con Tag Manager. Si el sitio estaba basado, insisto, en un sistema enlatado, por decir una forma, probablemente ya haya algo que esté monitoreando ese proceso de alta de nuevo cliente. Pero probablemente haya que personalizar esa información. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué podemos mostrar? ¿Sí? En base, por ejemplo, a lo que estaba comentando, que están preguntando, o qué podemos mostrar en base a métricas de e-commerce. Desde luego que tenemos las métricas de productos, ¿sí? Pero tenemos también una gran profundidad de datos. Y el objetivo de la charla es hacer profundidad en estos temas que ustedes pueden agregar. Insisto, el objetivo es que ustedes se vayan ahora y puedan definir accionables de corto plazo o de mediano plazo y entender, bueno, para poder medir esto necesitamos agregar tal código. Para poder medir esto necesitamos agregar tal plugin a nuestra web, ¿sí? Ese es el foco, porque yo puedo construir un dashboard acá, pero ustedes van a decir, yo no lo puedo replicar. Es decir, no lo puedes replicar porque te falta implementar esta otra parte para poder ver esa información. En el caso de e-commerce, todos podemos medir podemos mostrar un montón de cosas. Tenemos datos estándar que Google Analytics nos propone medir, que es, por ejemplo, el ID o SKU del producto, nombre del producto, la marca, la categoría, variaciones. Variaciones son, por ejemplo, color, talle, diferentes definiciones que hacen a una prenda, en el caso de textil, pero también pueden ser variaciones de un celular. Tengo un producto celular y tengo el negro y el blanco, y eso puede ser una variación. Yo puedo sacar métricas contra una marca y cuál vendo más de esa marca modelo, el blanco o el negro. Entonces yo la puedo entender ahí un montón de cosas. E inclusive no solo esto, no solo es visualizar la información. El propósito, siguiendo la charla, es dashboards. El propósito de estas herramientas es poder ver la información, tomar acción y alimentar de forma automática campañas de marketing digital, alimentar de forma automática a Facebook, alimentar de forma automática marketing de reproductos relacionados en Google Ads. Entonces, cuando el usuario está buscando un producto determinado, a ese usuario le va a aparecer publicidad relacionada con ese producto determinado. Imagínense talles, que es la persona no cambia de talle muy mediano plazo o largo plazo. Entonces, si yo ya puedo taguear, que es decir, que es agrupar un segmento de usuarios a un ítem, que es esa variación, que esa variación es el talle de esa prenda, yo ya puedo tener un clúster de audiencia de personas que tienen talle M, personas que tienen talle L y personas que tienen talle S. En el momento que yo tengo stock de alguno de esos productos, automáticamente puedo producir campañas, puedo aumentar el presupuesto de detalle M, bajar el detalle S porque no tengo más y necesito vender el stock sobrante, por decir una forma. Y todo eso es parte de ese dinamismo que nos da estas herramientas. La visualización es una parte, pero la visualización es como la punta del iceberg de un proceso de mejora continua que tenemos que entender que existe, por lo menos. Ahora, que es la idea de un poco lo que quiero que vean, que esto se puede visualizar y se puede tomar acciones súper rentables. CRO, Growth Marketing, todas esas estrategias o todos esos nombres fancy o a mí, no sé cómo quieren llamarle, en realidad se basan en cosas técnicas muy estándar, que son estas cosas que están hace 20 años en la industria. Es simplemente que alguien dijo, che, si usamos esto y esto, y lo llamamos CRO. Si usamos esto y esto, ahora es Growth Marketing. Esto existe hace 20 años en la industria. Sí, Enio, Acá Susana pregunta, ¿esas métricas se pueden unir con un modelo predictivo? correcto. Ese modelo predictivo puede ser tanto para tu tablero de datos o más fácil y más útil con el modelo predictivo de Google Ads y de Meta. Porque al fin y al cabo, esas herramientas para correr campañas, lo que quieren hacer es que vos vendas más. Entonces, ese modelo predictivo va a necesitar aprender de esta información que vos le estás enviando a la web y va a optimizar las campañas en base a esa predicción. Va a decir, bueno, la posibilidad de compra, el recupero de abandono de un usuario que hizo un add to cart y no finalizó la compra. ¿Sí? Básicamente,
es un poco ese el proceso. El dashboard nos va a ayudar a verlo y a monitorear, che, tengo esta tasa de abandono en Add to Carts. A ver cómo va la campaña de Add to Cart, de recupero de abandono. Entonces ahí puedes mensurar un poco qué está pasando. Me estoy dando cuenta que estoy hablando mucho de métricas y dimensiones. Por la duda lo vamos a aclarar. ¿Sí? Las métricas son todo lo que es contable y las dimensiones son definiciones de texto. Porque yo digo métricas, dimensiones y a veces hay confusión. Todos los reportes de todas las herramientas, no solo de Google Analytics, tiene este eje de información entre métricas y dimensiones. ¿Sí? Acá de esto sigo con lo que es e-commerce. Acá a la derecha vemos un dashboard de e-commerce hecho dentro de Google Analytics 4. Esto, o sea, podemos ver en este caso un informe de una dimensión categoría, ¿sí? Y está abierto por todo lo que es las métricas de vistas del ítem, el ítem cliqueado o visto en una ficha de producto, las veces que se agregó ese producto al carrito y las veces que se compró ese ítem particular. Y después tengo el ítem revenue, que es la rentabilidad de ese ítem en esa categoría. Entonces, yo acá puedo entender nada, tengo ahí a la derecha arriba un gráfico de burbujas. Rápidamente estoy viendo cuál es la categoría más interesada, que tiene más clics, más add to carts. Y después a la izquierda vemos una línea de tendencia, un poco de comportamiento de esta categoría. Yo esto puedo escalarlo y cambiar esa dimensión que dice hoy item category a cualquier dimensión que yo esté midiendo. Imagínense esto cruzado por talles, cuál es el talle más vendido, más interesado, con más interés, eh, SKU o la ID del producto, ¿sí? El punto es que en este ejemplo de GA4 vemos un reporte personalizado, creado, utilizando la interfaz estándar, ¿sí? Interfaz estándar. Todas las métricas que tenemos disponibles, ¿sí? Tenemos un set de propuesto por Google Analytics, las cuales podemos utilizar, y yo les recomiendo a rajatabla, esta estructura, pero además de esto, nosotros todo esto lo podemos personalizar y agregar nuevas dimensiones. Primero agotemos el estándar y después a esto le agregamos dimensiones propias. Dimensiones propias como por ejemplo, no sé, imagínense en la interfaz, si el producto tiene un logo de un banco, si tiene un producto, tiene un logo de una promoción. El producto con logo y producto sin logo de descuento. ¿Cuál vendo más? O sea, fácil voy a vender más el que tiene descuento, eso está claro. Pero el tema es, ¿realmente es así? ¿Puedo comparar eso? En vez de tener que estar produciendo un A/B testing y llamar a expertos en CRO, si son métricas que yo ya tengo contabilizadas en mi sistema, me doy vuelta y digo, che, ¿y está medido? Sí. Ah, listo, veo el reporte. Y ya está, no tengo que hacer todo un reporte, esperar a la siguiente semana o esperar al mes siguiente para ver si eso que estamos haciendo funciona. O por ejemplo, no sé, los banners en mi home, los banners en una área determinada del sitio. Si ya la plataforma los mide por defecto, es simplemente entrar a Analytics y responder la pregunta porque ya se está monitoreando esa interacción. Me Ahora, sí, preguntan si sería fácil personalizar con Looker Studio eso. ¿Me Looker Studio entiendes? es para visualizar la información. Claro. No podemos construir todo. Antes necesitamos que la web mande el dato a Analytics, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de resolver ahora. O sea, esos eventos de e-commerce, cada vez que el usuario hace una interacción, ¿sí? Y que va a reflejar en nuestro reporte de Analytics, esto es porque para cada evento hubo una interacción. Para cada evento hay un código adicional que mide esa interacción. Entonces necesitamos recolectar las interacciones del usuario en nuestro e-commerce. Esto nos abre un capítulo bastante grande que vamos a desarrollar un poco. Para que todos estemos alineados de qué es lo que tengo que tocar para poder ver eso. Looker es para visualizar la información. Antes de pasar por Looker o por Analytics, tengo que pasar por mi plataforma, por mi e-commerce. Es importante notar que necesitamos accionar eh, un proceso interno, técnico, para poder construir ese KPI. Ese proceso técnico es medir esa interacción. Entonces, cuando el usuario realiza clic en el elemento del sitio, esta acción genera un código, ese código se traduce en una interacción del usuario, o sea, ese clic en particular en una lista, tengo el nombre de una lista, la lista de celulares o la categoría de celulares, en qué posición el usuario cliqueó, qué producto cliqueó,
todo eso lleva a una interacción. Esa interacción es, en este caso, es lo que se llama un data layer. Eso es básicamente un resumen en un formato de código que traduce ese clic en ese botón, ese clic en esa zona de la web, ¿sí? Ese data layer contiene el detalle del producto y contiene todas esas variables que nosotros queremos después cruzar en Looker, cruzar en Analytics, darme vuelta y correr campañas de performance contra usuarios que buscan marca Samsung, usuarios que buscan un producto determinado, ¿sí? Esa interacción. La web, cuando yo cliqueo, genera ese código. ¿Sí? Hay muchas formas de resolver eso. Entonces, cada interacción que corresponde a un evento en nuestro e-commerce, cada interacción corresponde a un tipo de data layer vinculado a un evento. Esta es una lista de eventos estándar que Google Analytics 4 espera. La lista de eventos estándar de Google Ads, Meta, TikTok, cualquiera de las plataformas que quieran usar, son las mismas. Todas funcionan igual, nada más que tiene alguna pequeña variación, pero en definitiva tenemos una interacción en nuestra web que se refleja en un evento, un ítem, la selección de un ítem en el cual se hizo un add to cart, y eso nos lleva a data que se va construyendo en nuestro sistema, Google Analytics, por ejemplo. Esa data va construyendo nuestra audiencia. Usuarios que vieron tal producto y agregaron al carrito, y después tenemos el cruce de, ok, agregó el carrito, terminó comprando, ahí tenemos abandono, listo, se crea la audiencia automática para tratar de revenderle a ese usuario, recordarle, che, te dejaste un producto en el carrito. Ahí Doppler, el sistema de emails, lo que hace automáticamente es entender, che, fulanito agregó el carrito pero no compró, vamos a mandarle un mail a fulanito y decirle, che, acá está tu producto, no te lo olvides. Lo mismo va a hacer AdWords y Meta. O sea, todo va a depender de que ustedes tengan esas herramientas configuradas con esos triggers, con esos activadores. El usuario compró el producto y no compró. Al usuario que compró, a ese no le mandes más nada. Ya está, ya me compró. La regla sería, compró un producto de un ticket muy alto. Bueno, a ese no lo molestamos más por un año. A este otro compró un ticket muy bajo. Bueno, ese el mes que viene Sí, vamos a preguntar otra cosa. o sí. ¿Qué? Oh, sí, sí, bueno. O sí. ¿No lo molestamos, no? O sí. Bueno, bueno, vamos probando. Claro, Pero el punto claro, es que tenemos la interacción registrada en nuestra plataforma y podemos accionar. Y esto es accionar automático, no estoy todo el tiempo pensando qué campaña hacer, qué descuento hacer. No, acá es el sistema trabaja para nosotros. O sea, la plataforma tiene que trabajar para nosotros. Yo tengo que configurarla y en todo caso ver, bueno, hacer ajustes en mi estrategia de cómo juego entre el add to cart y el abandono, cómo juego entre el proceso de checkout. El usuario ya eligió el producto, ya está, ya eligió el producto, ya agregó su tarjeta de crédito, pero no puso pagar. No sé, algo pasó. Capaz el cortó de internet, se le quemaba la leche, tuvo que salir a apagar el fuego y se olvidó. Pero el punto es que el usuario está dentro de un funnel, está dentro de un proceso de pago y hay que recuperar esa compra. Si no le vendemos a ese usuario que entró en el checkout y no terminó la compra, bueno, ahí sí estamos perdiendo plata. Porque traer un usuario eh, sale, no sé, sale 100. Ahora, recordarle a ese usuario que tiene que terminar su compra no sale 20. ¿Sí? Literal. Entonces, vamos a ganar más plata mejorando la experiencia del usuario, en que ya lo tenemos identificado, ya sabemos el talle. Ya sabemos que le gusta el Samsung S20 negro. Ya sabemos que está en el proceso de pago y ya sé que tiene una tarjeta de crédito que puede pagar. O sea, ya está. Si no le queremos vender ahí, vamos a trabajar otra cosa. Pero bueno, ok, hasta acá. Si quieren hacer ronda de preguntas, aprovechar ahí, sí. tac, 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 tac. No se queden con la duda, Sí, ahí pregunten. Ada dice muy bien explicado, Sí, clarísimo. bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, bueno. Entonces, sigo, yo voy siguiendo, yo continúo. Dale, vaya. Entonces, dijimos que tenemos una interacción en la web. Esa interacción en la web genera este data layer, esta información. Esa información, en este caso, es administrada por Tag Manager. Tag Manager es una plataforma, una opción. Tag Manager lo que hace es
va a estar registrando ese evento, ¿sí? Ese evento tiene una regla, en este caso la regla es cuando el usuario hace clic en el botón Add to Cart, Tag Manager dice, ah, alguien apretó Add to Cart. Entonces, cuando alguien aprieta Add to Cart, se activa ese contenedor que le envía, en este caso, la etiqueta a Google Analytics. Esa interacción es la que va a después registrarse en nuestra plataforma de Google Analytics. Y vamos a poder construir ese dashboard en función a esa recolección de datos. Ahora, esta misma regla, esta misma etiqueta y estructura de etiqueta, regla y en este caso dice ítem, esto mismo es exactamente igual para enviar información a Meta, a Doppler o a cualquier herramienta que queramos accionar para alimentarla y entrenarla con el comportamiento de nuestro usuario. Entonces, el usuario hace clic en Add to Cart, la regla es la misma, Add to Cart, el ítem es el mismo, es el set de datos para que la herramienta aprenda de mi visitante, y la etiqueta es la etiqueta de Doppler, la etiqueta de Google Ads, la etiqueta de Meta. Entonces, ya después cada una de esas herramientas en las configuraciones dentro del otro lado de la herramienta, va después a accionar en consecuencia. Es decir, bueno, registré el add to cart, pero no registré la venta. Bueno, listo, ahí entra la regla de reminder, de recupero de carrito, o bueno, las acciones que ustedes quieran activar. Entonces, Tag Manager es una herramienta súper, súper importante en el proyecto. Tag Manager o sea, es compatible con cualquier plataforma y nos permite implementar cualquier plataforma, ¿sí? Necesitamos medir interacciones, como dije, para Google, TikTok, herramientas de CRO, lo que ustedes necesiten, lo pueden gestionar a través de Tag Manager. Como ven ahí, tenemos la web, donde Tag Manager está instalado en la web y a través de Tag Manager nosotros disparamos, ejecutamos las acciones que necesitemos. Esa escalabilidad nos permite una autonomía absoluta del proceso de desarrollo de programadores, de procesos técnicos complejos. Dentro de Tag Manager es muy fácil configurar muchas de estas cosas, hasta cierto nivel de complejidad, ¿no? Pero es bastante plug and play, bastante amigable. Les recomiendo que busquen videos o que traten de verlo. Este caso, Eh, en este caso, por ejemplo, que dice que permite gestionar tools como, no sé, de todas las que veo, por ejemplo, TikTok, es cuando embebemos un TikTok o algo así. no, no. TikTok, como me refiero como plataforma de publicidad. Ah, de policía, listo, listo. Me refiero a que el usuario, o sea, yo puedo vincular la sesión del usuario que está en TikTok o en Instagram y ese usuario mostrarle mis productos. La Ok, publicidad en Instagram y la publicidad en TikTok o en Facebook no es solo porque hice campañas en TikTok y configuré audiencias de tal edad que le guste comprar smartphones. No, esa es una parte. Y eso es una campaña completamente estándar y cualquier persona casi la puede hacer. Acá estamos hablando de ligas profesionales. Acá estamos hablando de entender a nivel data buqueada, o sea, métricas postas, o sea, como hacen las grandes ligas, y que tampoco es tan complicado. Estamos hablando de decir, bueno, yo en mi web voy a insertar el código de TikTok. Lo que va a hacer TikTok es aprender de cómo mis visitantes están interactuando contra mi web. bien. Lo que va a hacer el script de TikTok, en este caso, para profundizar ahí, es, bueno, todos los eventos, ¿dónde puse eventos? Todos los eventos que mi web le está diciendo a TikTok de la persona que está navegando en mi sitio. Entonces TikTok lo que va a hacer es darse vuelta y decir, ok, yo tengo los datos del sitio de Enio. Los usuarios que están navegando del sitio de Enio, tengo un grupo de usuarios que son, no los conozco, pero tengo un grupo de usuarios que son mis usuarios de TikTok, porque tienen la sesión activa, tienen el celular con TikTok prendido o lo tienen instalado, solamente eso hace falta, y además eventualmente navegan tu sitio. Entonces TikTok dice, ah, acá hay un match. Acá hay un match. Yo sé que a Enio le gusta el Samsung S20, ¿sí? Negro. Entonces cuando vuelva al scroll de TikTok, le va a aparecer un anuncio de nuestro sitio diciéndole, che, ¿te interesa? Claro, Te da un descuento. Así bien. funciona la arquitectura de publicidad en tiempo real en base a metadata, o sea, o en base a estas interacciones, son eventos. Estos eventos
que los podemos visualizar en Analytics, pero Ujú. fundamentalmente los podemos enviar a la plataforma. Lo mismo pasa con Doppler o cualquier herramienta que queramos instalar. Lo que hace la herramienta básicamente es buscar ese solapamiento. ¿Cuáles son mis usuarios? Acá Ah, ok. dicen, Sí. acá dicen, excelente explicación de cómo nos escucha el celu. Claro, el celular no nos escucha, el celular ve que navegás. Ese es el gran mito de, Claro. no, abre el micrófono, no, yo estoy hablando de tal cosa. Es mentira eso, por un tema de procesamiento, por favor. Yo he escuchado gente profesional decir, no, el celular te escucha. ¿Cómo te escucha? Sí, sí, porque abrís, yo dije tal cosa y me pareció tal publicidad. Ok, pero pará, antes, ¿de casualidad no navegaste vos una web de eso? ¿De Claro, casualidad vos no googleaste eso? claro. Me dicen, no, 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 seguro que no, lo dije de la nada y qué sé yo. Digo, mira, vamos a ponerle que sí. Vamos a implementarlo. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Y necesitamos primero ancho de banda. Necesitamos levantar el micrófono del celular todo el tiempo. Yo tengo que escuchar todo el tiempo lo que dice Eni en su teléfono. Le voy a quemar la batería en una hora. Claro. ¿Entendés? El ancho de banda, los megas de tu transferencia, si en modo datos, te la mato. En media hora te consumí los datos. Claro. Ahora, entendiendo esta parte técnica de qué hay que hacer para poder escucharte todo el tiempo, ahora van a seguir pensando que el celular te escucha. El celular no escucha, el celular es más inteligente porque hay software que hace esta integración de comportamiento. Y Y es predicen, y también predicen, porque también uno cree que no, pero hasta nuestro comportamiento se ha vuelto predictivo. O sea, como claro, sí, hay algoritmos que aprenden sobre eso. Desde luego, sí, sí, sí. Que dice, hay una sola. sí, hay una que Susana decía, buenísimo, eso ayudaría a evitar lo de políticas de cookies, ¿verdad? Mm, En realidad no, las políticas cookies las tenés que respetar igual. Vos tenés claro, que tener un disclaimer de uso de datos en tu web y eso tenés que explicar que cuando yo entro a la web y pongo aceptar cookies, en ese aceptado de cookies, vos tenés que listar explícitamente que tenés TikTok, que tenés Facebook, que tenés Meta, que tenés lo que estés usando. Eso es algo legal que en Ecuador, México, Perú, Brasil, Chile, en toda Europa, Los Ángeles, Nueva York, Los Ángeles como estado y Nueva York estado. Es obligatorio por ley que cuando alguien navega ahí, vos se lo digas. Y si vos pones no aceptar cookies, tenés que apagar todo eso. Si no lo apagás, vas a ir, la vas a pasar vas a mal. pagar. Vas a pagar y No te va a aseguro pagar, que vas a si, pagar. si googlean multas GDPR, te van a asustar y van a decir, paren, apaguen la web un rato. Claro. Corrijamos las políticas de cookies y después la aprendemos. Sí, Sí. sí, Oye, esto hay que después, respetar la ley y el uso de datos. Sí, Enio, sí. no, no, sí, sí, eso. Y decía, ¿sería vincular al administrador comercial de las redes sociales a Google Analytics 4? Creo que en este caso sería vincular el administrador comercial de de la parte publicitaria con Google Tag Manager, ¿no? Sí, tal cual. En realidad no es la plataforma en sí o se vincular el administrador, sino que simplemente en las configuraciones en Tag Manager, nosotros ahí podemos definir cuáles son cookies de publicidad que requieren un consentimiento del usuario. Ese consentimiento del usuario va a estar conectado con el disclaimer que aparece en nuestra web y automáticamente se produce este nivel de seguridad para no tener ningún conflicto legal de uso de datos. Eh, Básicamente es un poco eso. Es bastante más sencillo de lo que parece. En principio es importante y está bueno que me lo hayan remarcado. No sé por qué no lo agregué en la presentación, porque es algo que hablo todos los días. Pero sí, el uso de datos es el cómo usamos los datos. Si bien estamos hablando de técnicas de remarketing y mejorar nuestro e-commerce y dashboards, es fundamental ser explícitos en que lo estamos haciendo. ¿Ok? Entonces dije, Tag Manager es una herramienta súper, súper útil que deberían estar utilizando. Y todo esto que estamos hablando tiene que ver con programación e integrar cosas. No se preocupen porque la mayoría de los componentes que estamos hablando tienen plugins. ¿Sí? Hay plugins casi para todo, especialmente si estamos, insisto, en una plataforma enlatada de cualquier costo, de cualquier pricing. No sé, Vitex, Magento, Shopify, WordPress, todas tienen algún componente. Todos esos componentes son casi plug and play. Entonces podemos empezar a recolectar información
en nuestras webs, integrarlas con Tag Manager y Analytics y empezar a ver bastantes datos de todos estos eventos. Pero inclusive con estos plugins puede ser a veces que no estén funcionando. Por eso es importante entender que los datos que vamos a ver ahora, que si no están disponibles en tu e-commerce, es porque quizá el plugin no esté bien implementado. Drupal también es fácil, sí, ahí dice Drupal no es fácil. Drupal es fundacional en estas generaciones de CMS. Yo empecé trabajando con Drupal y Joomla hace, no sé, Joomla. en el 2018, 2019. Yo trabajaba con WordPress y Drupal. Es muy bueno Drupal. Es más difícil de usar. Tiene, Drupal está bien. Drupal, WordPress, todas estas que están acá son muy grosos. Eh, También hay plugins. El tema es que capaz los plugins son más difíciles de configurar. Pero bueno, listo. Ya tenemos nuestros datos, tenemos nuestra información recolectada, estamos enviando todo y ya tenemos clarísimo el tipo de datos que podemos medir. Ya sabemos que tenemos, qué datos podemos visualizar, qué podemos armar en el dashboard, podemos entender qué métricas nos faltan para poder visualizarlas y obviamente ahora ya sabes qué métrica te falta para poder accionar esa campaña de Grow, de CRO, como quieran llamarle así con canitas voladoras de nombres divertidos. Nombre es Eh, cool. Nombre cool, ahí está, gracias. Nombre cool, esa es la palabra. Entonces ya está, ya tenemos nuestro sistema, tenemos personalizada la información, tenemos datos confiables, tenemos acceso a la información, ¿no? y como dijimos, ninguna herramienta es 100% plug and play, pero ahora sí, ya la tenemos configurada. Ya tenemos nuestros eventos en Add to Cart, nuestras interacciones de e-commerce, tenemos nuestros data layers que nos informan la data, eh, y tenemos medidos nuestros clics en WhatsApp, nuestros funnels. Entonces, ahora nos queda avanzar en dos caminos, en cómo empezamos con esta parte de la visualización de la información. ¿Sí? Tanto con Looker como con Google Analytics. Google Analytics, la verdad que podemos editar informes y personalizar muchas cosas. Cuando ustedes entran a Google Analytics, arriba a la derecha, y esto tienen que tener permisos de administrador o editor en Google Analytics, vamos a ver un lapicito arriba a la derecha. Cuando ustedes le dan clic a ese lapicito, ustedes van a entrar a un área de edición de ese dashboard al cual ustedes quisieron ver. O sea, entramos a este tablero, entré a adquisición, fuente de tráfico, le di clic en el lapicito, ¡pum! Aparece esa columna a la derecha donde yo puedo editar lo que quiera dentro de ciertas limitaciones, pero les aseguro que es bastante flexible. Entonces, cuando yo entro a esa columna de edición, yo puedo editar y administrar métricas y dimensiones. Yo puedo filtrar datos, es decir, yo quiero que este informe esté centrado en, por ejemplo, solo vea tráfico de Facebook. Podría agregar ese filtro. Podría agregar un filtro que diga, solo quiero ver tráfico orgánico, por ejemplo, ¿no? Para decirle alguna idea. Bueno, después podemos editar los gráficos que están en ese informe. Dentro de esas tres opciones, un gráfico de barra, las burbujas, que es el que más me gusta a mí, más fácil, creo que más rápido veo las cosas. Y después tenemos el típico line chart de tendencia. Y después tenemos una parte de tarjetas, que es para hacer un resumen de esa información. Ahora vamos a profundizar en algunos detalles. Entonces, cuando yo estoy en el editor, yo puedo ir a dimensiones, abrir dimensiones y agregar las dimensiones. Puedo cambiar el orden, puedo hacer un montón de cosas. Puedo agregar nuevas y quitarlas. Y después lo mismo con las métricas. Con los mismos controles puedo buscar abajo en agregar dimensión y hacerlo, que básicamente personalizar el informe como yo quiera. Era muy gracioso a principios de este año y mitad del año pasado, cuando GA4 salió de la beta. Cuando GA4 salió de la beta, Google Analytics no tenía una métrica que era el rebote. Ah, claro. Literalmente no habían puesto rebote, ¿ok? Bueno, después de quejas y qué sé yo, dicen, sí, el rebote está, bueno, crean la dimensión disponible, la métrica disponible, ¿ok? Y después la gente seguía diciendo que el rebote no está. El rebote está, solo que quizá no está como default en tu informe. Entonces, vos vas al informe, vas a métricas y buscás rebote, lo agregás y listo. Entonces vas a poder ver rebote en tu informe. Sí, era como eso, todavía lo sigo leyendo por ahí, de gente que dice, no, no hay rebote, y no hay esto, y no hay lo otro. Y no es que no está.
capaz no está en tu vista estándar, porque capaz tenés una versión vieja, no se actualizó tu interfaz, pero si vos vas al editor, puedes agregar las métricas y dimensiones que quieras. Entonces, decía, puedes cambiar el orden, podemos definirla como dimensión principal, que va a ser la dimensión que vamos a ver cuando yo entre a ese informe. Puedo borrarlas y hacerlas más chicas, ¿sí? Puedo hacer la tabla como más me guste. Y después lo mismo con las métricas. En métricas puedo lo mismo, cambiar el orden y priorizarlas. A mí me gusta ver, por ejemplo, reportes de tráfico, darle prioridad a lo que es conversiones o rentabilidad. Entiendo que por defecto diga sesiones y usuarios. Buenísimo, pero yo no como de sesiones, yo no agarro un kilo de sesiones y las cambio de banco. Yo veo cuánto ingreso tengo de una campaña específica. Entonces ahí puedo ver el nivel monetario, la rentabilidad, en base a eh, qué herramientas tenga integradas entre Google Analytics y otras herramientas, yo puedo ver más información. Yo puedo vincular mi cuenta con, por ejemplo, en el administrador, en la parte de herramientas vinculadas en la propiedad. Yo puedo vincular con AdSense y entender, por ejemplo, qué contenidos son rentables, cuáles contenidos generan más impresiones, más banners de los que yo después voy a monetizar en mi web, o al revés, de los contenidos y de las fuentes de tráfico que vienen de Google Ads, cuál es, cuáles campañas son más eficientes contra ventas. Entonces, a medida que yo voy integrando productos dentro de Google Analytics 4, yo puedo ver nuevas métricas y dimensiones que por defecto no voy a tener disponibles. Si yo busco acá alguna métrica vinculada con CPA, CPC, vinculadas con Google Ads, si yo no las veo, es muy probable que sea porque no tengo vinculada mi cuenta de Google Ads con Google Analytics 4. Lo mismo con AdSense. Si yo tengo un sitio en mi blog, monetizo con banners, monetizo a través de AdSense, y yo quiero ver la rentabilidad de, bueno, cuáles son los artículos que me generan más clics, que son, no sé, más eficientes, yo podría extraer métricas y dimensiones vinculadas a la rentabilidad de mis contenidos y cruzarlos con las URLs de mi página, cruzarlos con cuestiones demográficas, con dispositivos. Entonces podría armar ese dashboard de mi negocio personalizado para ver mis datos. Y es algo que dije varias veces, pero es profundizar, es Analytics. Necesitamos ver datos de mi proyecto y no datos de cualquier cosa y solamente sesiones no sé, datos estándar, ¿sí? Que es lo que dije que era como el principal inconveniente o rechazo a Google Analytics. Ahí no puedo configurar, veo solamente esas cosas. Bueno, eso ya cambió completamente. Entonces decía, después los gráficos también los puedo editar, y puedo elegir, puedo mostrarlos, ocultarlos o editarlos, ¿sí? Después, en la parte de abajo dije que teníamos el summary, que ahí voy a profundizar un poco. ¿Qué es el summary? Cuando en Analytics nosotros creamos reportes, tenemos dos tipos de reportes. Un reporte overview, que es con tarjetitas, que es el de la derecha, y el reporte estándar, que es el de detalle. Cuando yo estoy creando una tarjeta vinculada a un informe, lo que voy a hacer es crear un resumen para armar después ese dashboard de overview. Entonces yo podría crear diferentes tarjetitas y después, cuando le doy clic al botón que dice ver más detalle de esa tarjetita, me va a llevar a un informe de detalle. Es un poco eso. El tema que los informes de detalle tengo que administrarlos de esta manera. ¿Ok? Después tenemos, cuando estoy editando un informe, obviamente, después tengo que guardarlo. Cuando yo guardo el informe, y acá también va un tip adicional a lo que es la edición de GA4, es que yo puedo agregarle un emoji. Entonces yo puedo agregar un efecto visual a través de un emoji donde el usuario puede rápidamente entender algún informe. Y capaz hasta, bueno, hay un dicho que dice que una imagen se interpreta en milisegundos y, y no tengo que estar leyendo qué va a decir el informe. Entonces veo el logo, ¡pac! Y ingreso. Entonces puedo guardar el informe, puedo reemplazarlo, lo cual va a pisar a todos los que tengan acceso a ese informe. Puedo crear uno nuevo y creo un nuevo, puedo guardarlo y verlo en otra área. ¿Sí? Vamos a ver un poco en, en- en Analytics algún detalle. Por ejemplo, entonces decía que yo puedo abrir cualquier informe, voy a ir al reporte,
¿Cómo estamos de tiempo? No, estamos bien. Estamos bien. Venimos Bien, bien. buenísimo. Entonces, acá yo Ahora. tengo mis informes personalizados, con mis emojis, mis loguitos, yo ya sé, bueno, este es video, este es contenido. Sí, bien, bien. Imágenes call to action. Yo sé lo que es, pack, puedo ver el loguito, ni siquiera tengo que leer la etiqueta. Entonces, yo tengo los informes estándar, también los dejo por las dudas. Tengo, como dije, la visión general, que es de tarjetas, y después tengo un informe específico, un detalle de audiencia. Acá tengo el botón editar, ¿sí? Puedo cambiar el informe, puedo cambiar el tipo de datos, el tipo de dashboard que va a aplicar, el de visualizador, ¿sí? Dije agregar métricas y dimensiones, cambiar el orden de las métricas. El cambiar el orden de las métricas lo que va a hacer es cambiar el orden de las columnas. Entonces me va a facilitar a mí esto que le digo de, no, yo quiero verlo, me interesa más ver el tiempo en página y lo voy a setear como default. Entonces voy a poner a aplicar y automáticamente digo, ok, listo. Estas son las fuentes de tráfico más eficientes contra mi sitio. ¿Sí? E interacciones de video, de Facebook, ¿sí? Interés en Martín Garay, bueno, están leyendo alguna review mía, la bio, y si no están leyendo notas que hablan de específicamente estas temáticas. UTM, data layers, ¿sí? Claramente están viendo mi blog, ¿no? Interés en emails, por ejemplo, mira. 43 minutos de gente entendiendo, que queriendo entender cómo medir emails. ¿Ven? Esto para después vemos ahí cómo hacemos con Doppler ahí. Es, Bueno, pero bueno, básicamente, ¿esto qué es? Las audiencias, que son audiencias automáticas que se generan en base a la configuración y yo rápidamente puedo entender cuál es la categoría de contenido que la gente más le interesa leer en mi web. Y yo no tengo que estar analizando las, no sé, 30 notas que hablan de Facebook, las 15 notas que hablan de Hot Sale y eso. Yo solo veo la categoría y yo ahí puedo entender un poco mejor un mapa de calor, de entendimiento de qué lee la gente. Entonces voy a descartar los cambios y después les decía, acá tengo y el overview, dijimos, ¿no? Y tenemos la versión del overview. Tengo las tarjetas, acá yo puedo también editarlo, puedo agregar nuevas tarjetas, ¿sí? Cuando voy a agregar tarjetas tengo un montón de tarjetas estándar, que son de otros informes, y después tengo las personalizadas. ¿Sí? Y tengo en qué menú está esa tarjeta, en qué categoría. Pues informes de SEO. Tengo informes de SEO porque tengo integrado Google Analytics con Search Console. Antes instalé Search Console en mi web, ¿sí? Entonces, es importante esto de setear las expectativas. Quiero ver palabras claves, quiero ver dispositivos orgánicos, cómo interactúan. Ok, primero hay que ir paso a paso. Instalar Search Console en mi web, conectar Search Console con Analytics y después que tengo esa integración puedo empezar a ver esos datos, algunos automáticos y otros puedo crear o personalizar. Entonces puedo agregar tarjeta, dije voy a agregar una tarjeta, agrego cualquiera, agrega, automáticamente agrega la tarjeta y aparece la cajita y yo puedo cambiar el orden de las tarjetas y entonces mis usuarios que están viendo este informe, que es colaborativo, todos los que vemos este informe, listo, vamos a utilizarlo. Yo puedo guardarlo, dije, o reemplazarlo. ¿Sí? Vamos a guardarlo con el mismo reporte. ¿Quieres guardarlo? Confirmar, sí, guardarlo, pisa. Ojo que lo vas a pisar y todos los usuarios que tengan acceso a este informe lo van a ver la modificación. por ahí está bueno también cuando hacemos estos cambios o cosas así, quizás colocar versión 2 o versión 3 o como que hasta que no estemos seguros quizás de que nos queremos quedar con ese panel o si estamos pisando la vista de otras personas, por ahí Sí, también una forma de no pisarla, ¿no? sí, sí, desde luego. Sí, eso depende también de las políticas internas. Si es un equipo muy grande, claramente tenemos que tener esas políticas de versionado para nada, no molestar a nadie que estaba muy acostumbrado a un informe y se lo cambiamos, ¿sí? Voy a descartar el cambio. Eh, Voy a volver aquí. Ok, todo por ahora vamos bien, ¿no? Yo voy a avanzar. Ahí tenemos a alguien que dice cómo se pueden ajustar las fuentes no asignadas o unassigned. Ah, Anasign. No estaba en la charla planificada. No, Ah, mira, es así. Es así. El unassign, eso es porque vos en las fuentes de tráfico
estás usando, tenés un problemita con las UTMs. Si vos googleás cómo corregir UTMs y unassign, lo vas a poder solucionar. Pero en resumen, te explico que es un tema que se llama agrupación de canales. ¿Sí? El unassign es solamente exclusivo de lo que está en la configuración de la propiedad, en channel grouping. Channel grouping es una funcionalidad de Google Analytics que lo que hace es, si la fuente de tráfico, medio, campaña y ciertos contenidos, esos parámetros que están en las UTMs, coinciden con las reglas de Google, te lo va a asignar a tráfico orgánico, tráfico directo, CPC, email, etcétera. Si vos tenés tráfico unassigned, es porque tenés un problema de UTMs, están mal talladas las UTMs. Vamos a hacer de cuenta que las UTMs no se pueden arreglar y es un lío que es lo que deberían corregir las UTMs. Nosotros podemos crear un nuevo agrupación de canales. De hecho, acá tengo una personalizada. Entonces, básicamente, yo tengo el set de fuentes de tráfico agrupado en este channel group, ¿sí? Search, Paid, Video, ¿sí? Como ahí están todas las estándar de Google. Yo podría que inventarlas y crear una nueva que diga, por ejemplo, red de amigos y podría decir, bueno, si el source está dentro de esta tabla de red de amigos, entonces tengo enyocastillo.com o juancarlos.com. Si el referral es eso, lo va a meter en la fuente de tráfico grupos o amigos, sitios de amigos. Entonces yo podría crear un nuevo canal, que es el nombre del canal, que es amigos, sitios. Vamos a poner blogs. Amigos. ¿Tenés un blog, Enio? Sí, ya está, ya te armo Es el momento de crearlo. Entonces bien. puedo poner source. Pones en castillo.com. Source, claro, le pongo ncastillo.com, ¿sí? Acá el nivel de coincidencia, puede ser que sea exacto o simplemente que contenga, para hacerlo, no sé, por las dudas, margen Bien. de error. Y listo, entonces acá yo puedo crear un canal. Yo cuando lo guardo, cuando venga tráfico a mi web, que está obviamente monitoreada por Google Analytics, y el tráfico sea source.ncastillo.com, automáticamente va a meterlo en grupo de amigos. Entonces yo acá puedo agregar otro sitio y poner, dice and o or. Entonces voy a poner borrar y poner o. Entonces yo acá puedo poner diferentes sitios. Otro source, Y ahí ya lo asignaste. Por ende, sí, no va a quedar como tráfico unassigned, sino que es un tráfico asignado. es un tráfico asignado y va a estar asignado a el que yo haya definido acá. Bueno, esta es una forma de corregir el unassign. O sea, es como la forma correcta de corregir en Analytics la interfaz de datos. No es la forma correcta de proceder en tu estrategia de campaña. En tu estrategia de campaña vos tenés que ir a, a ver dónde está el error de esa unassign. Tendrías que agregar, hacer un informe que diga, bueno, vamos a hacer un ejemplo. No sé si tengo tráfico unassign, pero voy a ir a informes. O sea, es el proceso de trabajo que yo implementaría. Voy a adquisición, tráfico, sesiones. Tengo que ir a Default Channel Group, ¿sí? Session, acá, Session Default Channel Group. Tengo unassign, ok. Entonces voy a agregar una dimensión secundaria que sea source, por ejemplo. Source y medium, ok. Y lo que voy a tratar de entender es por qué está poniendo unassign. Voy a agregar acá más Tenemos filas. el otro problema de not set. Sí, not set, ahí ya es otro problema que tiene que ver con cuestiones de analytics, que puede ser datos viejos y que no están bien asignados. Pero el punto ahora sería empezar a entender todos los unassign que tenemos y entender cuáles son las fuentes medio de qué es. Mira, acá dice unassign, Case, Looker, Hace- unassign, Lucho, mira, referral. Son otros sitios, mira, campaña de ChatGPT, mira, el PPT, son campañas básicamente mías, específicamente que no están bien tagueadas, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, una unassign.
Es tráfico de CASE de algún proyecto de Looker Studio, por ejemplo, una presentación como esta puede haber sido. De Claro. tráfico unasigned de este sitio, que es el referral del profile. Cyberwine, ¿sí? Un link en esta web que dice copyright y que no está definido de la unasigned. Entonces, yo acá debería agrupar o crear un grupo de fuente de tráfico de channel y decir, bueno, si viene de CASE, de Cyberwine o Capacitarte, es tráfico de, no sé, Presentaciones. sitios de, no sé, colaboradores, voy a poner, tráfico de, no sé, trabajos, otros proyectos, Google Ya. Maps, ¿sí? Eso es el unassign. Lo que o sea, y yo te decía, en realidad, además de hacer ese grupo, lo que yo te recomiendo es date vuelta y fijarte dónde está el error en base a esto, y seguramente son campañas. Lo que yo te puedo recomendar es algún artículo donde vemos exactamente cómo funcionan las UTMs y corregirlas de raíz, para que nunca más tengas problemas de unassign. Porque yo puedo corregir un analytics, pero después los modelos de aprendizaje de campañas eh, no van a entender ese grupo que yo voy a crear acá, custom. Ese grupo que dice sitios de Martín o trabajos, o como dijimos blog de amigos. eh, y blog de amigos para Google no es nada. En cambio, si yo le digo una UTM de campañas más específica, esa información para Google es mucho más útil y va a poder retroalimentar otras estrategias de campaña. Entonces, lo que yo te sugiero es buscar documentación sobre cómo usar las UTMs y sobre eso accionar y corregirlas. Martingaray.com.ar. ¿Cómo? Martingaray.com.ar. Sí, sí, o sea, yo te sugiero acá porque lo escribí yo y sé que está bien. Hay un montón de artículos que hablan sobre cómo usar las UTMs. Acá mismo te comparto un spreadsheet para poder administrar las UTMs y ayudarte a corregirlas, ¿ok? Pero básicamente es eso, Unassign. Entonces, dijimos que tenemos una parte que se llama Library, no lo dijimos. En Library, que es en el footer de nuestro Google Analytics, tenemos una sección que está todo lo que nosotros personalicemos de nuestra herramienta. Cuando yo entro a Library, tengo el listado de reportes, puedo crear informes, ya sea un overview o una vista de detalle, puedo administrar las colecciones, ahora explicamos qué es, y puedo crear nuevas colecciones. ¿Qué son las colecciones? Sí, esperen que no, cambié de pantalla, no quería. Tiki, tiki, esperen que voy acá primero. Acá, las colecciones. Que Las no, co- cuando dice que no estén bien tagueadas, quiere decir que no le hayas asignado bien una UTM como consentido, ¿no? Eso es cuando no está bien tagueado, ¿no? Porque preguntan qué sería que no estén bien tagueadas. sí, correcto. A ver, mira, a ver si tengo acá el link a un dashboard. Sí, que no tiene una UTM consentido, exactamente. UTM Builder, acá. Este es un UTM Builder. O sea, yo tengo acá una URL de destino y tengo definido una campaña, un source, un medium, ¿sí? El default channel group y va a aparecer este error de unassign cuando yo me pongo creativo y en lugar de ponerle source, según el estándar que espera Google, o medium, según el estándar, me va a aparecer unassign. ¿Qué es creativo? En lugar de ponerle CPC, escriba costo cuando el usuario hace clic y taguee todo así. Si yo acá le pongo costo cuando, bueno, no puedo editar. Eh, Estoy en modo no editor, pero imagínense que yo cambie en vez de CPC le ponga cualquier cosa. Ese Claro, cualquier cosa, Google va a decir, acá es cualquier cosa, así que va en tráfico unassigned. Hay un estándar de variables. Acá está todo explicado de para que la fuente de tráfico sea medida como Google Pay, tiene que haber, el source tiene que ser sí o sí Google Ads y el medium tiene que ser, campaign tiene que contener shopping, por ejemplo. Para que sea medida como display, la plataforma tiene que ser, el source tiene que ser DivX 360, y hay todo un set de opciones
que Google va a considerar para asignarle esa fuente de tráfico. Eso es el unassign. Cuando yo me pongo creativo y no estoy utilizando la terminología estándar. Esto es súper común en las agencias, lamentablemente para algunas, donde ponen parámetros de campañas que se los inventan ellos, en vez de respetar el código de UTMs, que es un código global que funciona para Meta, Facebook, Adobe. Todas las plataformas usan el mismo código de, de UTMs. Entonces, cuando la agencia usa un código de UTM que inventó la agencia, va a empezar a haber tráfico en assign y problemas. Eh, da para un rato esto, de hablar un rato más, pero yo les recomiendo Sí, que googleen info y lo resuelvan con eso. O con esto que le comenté de corregir el, en el default channel group en Analytics. Volviendo acá, entonces decimos que tenemos las colecciones, que son los menús. El menú de Analytics. Cada colección es un grupo de datos y va a asignárselo a esta agrupación. ¿Sí? Entonces tenemos el editor, tenemos las colecciones y después podemos agregar nuevos informes, crear colecciones. Cuando yo creo colecciones, básicamente lo que hace es eh, crearme un set de contenido ya preparado para. Por ejemplo, tengo el grupo de datos de business, el grupo de datos son como informes prearmados que tiene Google Analytics, que son básicamente los informes que ustedes ven cuando entran a Google Analytics. Como ustedes pueden crear una nueva, esta colección, ven, acá tenemos informes preparados más para lo que es e-commerce, para gamers, para business, ¿sí? Depende del tipo de e-commerce, va a ser quizá más apropiado uno u otro. Cuando yo creo un informe, este, también yo puedo iniciar un informe de cero, desde una plantilla, y ustedes pueden optar. Acá es lo que yo les mostré hace un momento. Ustedes iniciamos un informe desde cero. Básicamente vamos a ver una interfaz similar ¿cómo es? A la que les mostré recién. O sea, vamos a ver el editor de los elementos que están ahí en lo que acabamos ver recién. La columna de eh, dimensiones, métricas y el tipo de gráfico que están ahí conectados. ¿Ok? O sea, no voy a repetir esto, pero básicamente es volver a ese mismo informe. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? no, para eso está ok. Bueno, buenísimo. Entonces, hay algo muy interesante que tiene Google Analytics, que es, nosotros podemos enviar envíos y programar envíos. Eso es algo nuevo que salió recién. Antes les voy a contar que cuando yo estoy en un informe, yo puedo compartir ese informe. Puedo compartirlo con un link, puedo darle acceso directo a ese informe. Esto es ideal para lo que es trabajo colaborativo. Estamos ¿cómo se dice? No sé, imagínense ahora, estamos todos trabajando, estamos en un Zoom colaborativo y, che, mirá tal informe, que esto que el otro, entonces puedo ir a ese vínculo y compartirlo por el chat. Y va a compartir exactamente la misma configuración que yo tenga seteada, los mismos filtros y datos que yo esté mostrando en mi pantalla, copio el vínculo y se lo comparto. Obviamente puedo descargar el informe en un formato CSV, puedo descargar en un formato PDF, va a ser como una foto de la pantalla y va a crear un informe de estilo, nada, como un entregable básicamente, va a ser un dashboard que yo puedo enviar a un usuario. O sea, lo va a descargar y después yo puedo nada, reenviarlo por mail si quiero. Eh, y después tenemos algo que salió hoy, les comentaba, que lo publicaron literalmente hace, no sé, 4 o 5 horas, que es la programación de envíos de informes. Esto ya estaba en Universal y estaba la gente esperando un poco que lo migren también a GA4. Entonces, todos podemos programar el envío de un email de forma automática, de un periodo de tiempo en un formato determinado. Entonces, todos los lunes, por ejemplo, le manda al gerente el informe de la semana pasada o el informe del fin de semana. Entonces podemos personalizar nuestro informe con las herramientas que vimos hace un rato y diseñar planificar ese envío, ese envío.
Entonces, el gerente va a recibir ese email o la persona colaborativa, y nada, listo, ya está. Ya no tengo que hacer el informe todas las mañanas, sí, enviar, generarlo. El informe lo va a mandar automáticamente. Imagínense que esto, más allá de este informe que yo puedo enviar a una persona, imagínense que esto tiene una vuelta de tuercas, por lo menos como lo usaría yo, o como lo usaba yo en Universal, que es, en vez de enviarle el email a una persona, le envío el email a una casilla de correo administrada por un robot. Ese robot lo que hace es, recibe el email, porque el asunto va a ser estándar, va a saber cómo actuar, va a descargarse ese CSV que le adjunté en ese email. El robot va a descargar el CSV, lo va a procesar, va a generar algún insights, alguna alerta y lo puede republicar en nuestro grupo de Slack, en nuestro grupo de Discord o en el chat. O capaz generar otro email en base a esa información. Entonces yo podría automatizar un proceso. Podría, creo que es la parte más interesante y es que a lo que vamos hoy en día con ChatGPT y todas estas herramientas de procesamiento de datos. Entonces imagínense eso. Armé mi informe, tengo mi informe de rendimiento de mis productos. No sé, imagínense alguno de estos. Mando el email con este informe en un formato que puede ser PDF o puede ser CSV. Sí, el CSV obviamente va a ser en tablas, pero puedo mandarle claramente un PDF a un chat GPT. Va a leer todo lo que está en esa foto, va a generar una review y me va a dar insights automáticos y me voy a despertar a la mañana mientras tomo el café, que mi robot que trabaja para mí me va a decir, che, Martín, mirá, tal proyecto pasó tal cosa, ¿por qué no le sugerís esta otra? Y yo mientras tomo el café, Todo le mando un WhatsApp a mi cliente y le digo, ¿sabes que estuvimos trabajando toda la semana y vimos tal cosa? Estaría bueno que lo implementen. Para eso son los robots, para eso es ChatGPT. Para eso lo usamos hoy. sí. Pero bueno, ok, hasta acá vamos, no sé cuánto tiempo nos queda, pero vamos a hablar un poco de Looker, que era la otra parte del camino. Sí, Looker Studio, para los que usaban Data Studio, es simplemente lo mismo. Todo lo que aprendiste de Data Studio es igual, nada más que ahora en vez de reemplazar tu idea de Looker, reemplazarla por Looker Studio. Para los que no saben qué es Looker Studio, es una herramienta súper poderosa, flexible, gratuita, sin costo, que nos permite conectar con fuentes de datos, con más de 800 fuentes de datos, no solo de ecosistema de Google, podemos conectarlo con casi cualquier cosa, inclusive con SQL o bases de datos. Este, y podemos ver informes colaborativos. En tiempo real podemos estar todos trabajando en ese informe y mientras el gerente o el usuario que consume el informe, yo podría estar editándolo y él podría estar usándolo para trabajar y yo podría estar corrigiéndolo. Y capaz, no sé, imagínense en una Meet como esta, estamos mejorando un dashboard y mientras en la Meet están todos discutiendo sobre cómo va un elemento más arriba, más abajo, cambia esta métrica, cambia esta dimensión, podría estar editándolo en tiempo real. Eso es básicamente la magia que tiene Looker. Y también puedo automatizar informes y hacer un montón de cosas súper poderosas. Sí, esos informes se pueden enviar a alguien que no tiene acceso, por ejemplo. Sí, o sea, se puede enviar, tiene que tener acceso. Si vos se lo querés enviar a alguien que no tiene acceso, la respuesta Ada es que vos lo puedes enviar en formato PDF. Entonces, hace una copia en PDF y le llega a esa persona en PDF. Si esa persona tiene acceso, que sería lo que yo soy más propenso a dar acceso a visualización, ¿por qué? Porque el PDF es estático. Y si la persona tiene preguntas, si quiere cambiar algo, tenemos herramientas para cambiar fuentes de tráfico, cambiar órdenes, cambiar periodos de fecha. El PDF es una foto y decir, sí, está bien, muy bien, pero no sé. Yo prefiero a mis clientes, cuando automatizamos proyectos, automatizamos dashboards, tienen acceso de libre albedrío al dashboard, lo pueden consumir cuando quieren y quizá hay alguien del equipo, del cliente, que prefiere tener ese resumen en su mail. ¿Ok? Como dijimos antes que lo hacíamos desde GA4, también lo podemos hacer desde Looker. Entonces, Looker es súper fácil de utilizar. Necesitamos ingresar con una cuenta de email, de Workspace o Gmail, al igual que como usamos Google Analytics o Tag Manager. Entramos
a Looker, que nos autenticamos y ya automáticamente podemos empezar a crear un dashboard. Cuando creamos el primer choque contra Looker Studio, tenemos dos caminos. Iniciar un dashboard en blanco o iniciar a través de plantillas. Plantillas de Looker que están muy bien, muy bien. Y después hay muchos sitios donde algunos venden templates y otros te los dan gratis, los puedes copiar y reutilizar, adaptar con tu información. Cada vez que ustedes comparten un template, sepan que los datos no se van a compartir. Solo se va a compartir el entorno de cómo se visualiza la información. A veces preguntan, ¿pero cómo le estás dando acceso a nuestro dashboard a fulano? Sí, sí, pero fulano va a verlo con los datos, con sus proyectos. No lo va a ver con nuestros proyectos. ¿Sí? Eso es la idea, la ventaja del template. Entonces, yo voy a crear un dashboard nuevo. Lo primero que tengo que hacer es conectar con la fuente de datos. Dijimos que tenemos más de 800 fuentes de datos dentro del ecosistema de Google y dentro de un montón de otras herramientas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el Looker Studio y el informe Genera GA4? Primero que en Looker podemos modificar lo que queramos, personalizarlo con tus logos, darle toda la interfaz visual que ustedes quieran, inclusive hasta diseñar una ventana para celulares y verlo en el celular, mucho más amigable, no sé. Respecto a los datos, también tenés ciertas pros y contras. Depende también un poco de tu integración de e-commerce. En Looker podemos hacer informes en real time conectándonos con BigQuery, por ejemplo, que en GA4 no podemos hacer eso. Eso tiene todo un costo, un desarrollo complicado, pero es probable. Y en Looker Studio podemos volver a tener los informes en real time que antes teníamos en Universal. Tener ventanas de 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, creo que cada 10 segundos podés hacerlo con Looker Studio contra BigQuery. Y BigQuery toma datos de GA4. Eso se puede armar. Esa es como la principal ventaja. Entonces, creamos la fuente de datos, que en este caso de crear una fuente de datos con Google Analytics. Antes dijimos que es fundamental para ver qué podemos diseñar en nuestro dashboard, es entender que tengamos acceso a esa cuenta. Entonces voy a buscar la cuenta en el buscador, voy a seleccionar la propiedad de GA4 y la voy a agregar al informe. En el instante que yo agrego ese informe, creo ese dato, me crea una tabla ahí a modo de ejemplo para entender la disponibilidad de datos que yo ya tengo. Yo puedo agregar elementos visuales de todo tipo en Looker. Otra ventaja que no tengo en GA4, puedo agregar no solo dashboards súper personalizables en forma, color, métricas y dimensiones, sino que además tengo un set de dashboards, de formas de visualizar la información de la comunidad de desarrolladores. Lo mismo, la comunidad de desarrolladores hay visualizadores que son gratuitos y otros que son pagos. Cada seller tiene sus fees y su forma de administrarlo. Pero no solo limitado a lo que ya Looker nos propone. Después tenemos los controles de visualización, tenemos controles para comparación, hacer búsquedas dinámicas, controlar todo lo que es la visualización de datos dentro del Looker Studio, así cambiar fechas, cambiar un montón de cosas. Este, Vamos a ver un poco qué pasa acá en Looker. Entonces tengo Looker Studio, voy a empezar de cero, no tengo nada, ¿sí? Lo voy a hacer con ustedes, como si hice la primera vez. No tengo informe, no tengo fuente de datos. Así que voy a crear un informe. Me va a decir, ok, ¿cuál es la fuente de datos? Insisto, puedo conectar spreadsheets, Google Drive, Google Ads, cualquier cosa puedo conectar en Looker y inclusive integraciones de otras plataformas que no son de Looker. Voy a seleccionar Google Analytics, voy a seleccionar mi proyecto, voy a agregarlo. ¿Vas a añadir el informe? Sí, añadir el informe. Y ya puedo empezar acá a visualizar información. Voy a poner ventana más grande, así lo ven mejor. Yo acá puedo ver eventos, páginas, puedo ver lo que yo quiera. O sea, todas las dimensiones, métricas y dimensiones disponibles en mi propiedad. Esa propiedad va a depender de todo lo que hablamos al principio.
qué datos está recolectando, tiene integración de e-commerce, tiene integración con Google Ads, qué integraciones tiene. Eh, Puedo poner páginas, puedo poner secciones, y acá ustedes empiezan a administrar y diseñar el indicador como ustedes quieran en función a los datos que quieren visualizar. Acá tenemos, como dije, un montón de opciones de visualización. Puedo hacer, no sé, un counter de un elemento. Puedo hacer que automáticamente se compare con un periodo de tiempo, comparado con el periodo anterior, comparado con el periodo anterior. Es decir, si estoy viendo 28 días, va a comparar automáticamente con el periodo anterior. Automáticamente va a crear la variación respecto al periodo anterior. ¿Sí? Esto es súper, súper flexible. Ustedes pueden hacer lo que quieran acá, agregarle diseño, agregarle todas las variables que ustedes consideren necesarias, ¿sí? Eh, ok. Preguntas acá dice. Ah, es la anterior. Ok, pensé que había alguna pregunta más. Ok, entonces, después tenemos la parte de templates. Looker tiene un ecosistema de templates de colaboradores enorme. Como dije, hay un montón de templates ya nativas en la plataforma que ustedes pueden entrar y crear la que quieran, ¿sí? Seleccionan la plantilla y pueden armar la plantilla en sin ningún problema. Voy de nuevo a la home. En vez de crear desde una plantilla nueva, voy a ir, acá tengo una lista de algunas templates que me está sugiriendo. Voy a la galería de plantillas, elegir la plantilla que quiera. Voy a elegir, o sea, ese reporte de Google Analytics 4. Listo. Lo selecciono. Cuando lo selecciono, va a decir, me va a mostrar un preview con algunos datos, ¿sí? Y yo puedo usar datos propios, es decir, que voy a vincular este informe como está con datos míos, o puedo copiarlo, va a crearme una copia para que yo la pueda editar. O sea, lo va a sacar del template y va a crearlo en mi entorno de trabajo. Ahora, este informe es mío y yo acá puedo vincularle automáticamente todos los accesos que yo tenga, ¿sí? O puedo agregar una fuente de datos específica. Por ejemplo, si yo tengo una agencia, un equipo colaborativo, tengo muchos proyectos, yo puedo diseñar un único dashboard y todos los usuarios de la agencia, cada uno ve su proyecto, el que quiera tener injerencia, analizar. O puedo diseñar uno específico sin un conector de fuentes de datos y dejar que todos los datos, todos los indicadores, solamente se conecten a una fuente de datos particular. Acá me está creando configuración. Acá tengo la fuente de datos. Acá tengo la fuente de datos y yo puedo ver todos los datos que están disponibles. ¿Qué tengo acá? El total de todas las métricas y dimensiones que están disponibles en esta fuente de datos, que en este caso es Google Analytics 4, en una cuenta demo, pero tiene datos de e-commerce, tiene todos los datos que podemos utilizar, aunque sea para practicar. Acá abajo tenemos un botón actualizar, muy útil que lo hagan frecuentemente. ¿Por qué? Porque Google Analytics siempre fue y siempre va a ser una herramienta en constante cambio y evolución. Cada vez que Google haga cambios sobre que agrega nuevas métricas, nuevas dimensiones, agrega mejoras, cuando yo actualice acá, me va a aparecer este mensaje que justamente dio la casualidad justo en este momento, que para esta propiedad se actualizaron un montón de métricas. Tengo nuevos campos, ¿sí? Moneda, nombre de curso de audiencia, bueno, audiencia ID, ARPU, total de ingresos, promedio de ingresos por compra. Sí, son KPIs e indicadores que Google puede crear ya de forma nativa dentro de Google Analytics 4. Y si yo no los encuentro cuando los quiero mostrar en un reporte, porque yo sé que existen porque lo vi quizá en otro proyecto, entro acá, actualizo, ¡pop! Y se carga esas nuevas métricas y dimensiones y se van a disponibilizar en mi lista de opciones. Entonces yo puedo acá buscar, no sé, fuentes de tráfico, puedo buscar source, está en español, así que voy a poner fuente medio, ¿sí? Puedo agregar fuente medio, puedo hacer drag and drop automáticamente por el tipo de elemento.
Looker va a saber qué tipo de dato es, si es un dato que tiene dimensiones o métricas, me va a sugerir automáticamente un visualizador y después yo ese visualizador, que lo voy a dejar acá, lo voy a copiar y voy a pegarlo abajo. Yo puedo cambiar ese visualizador y ponerlo, no, me gustaría más verlo en un pie chart. A ver, no me dejó. Me mató el ejemplo. Ay, ¿por qué me está dejando? ¿Hay alguna...? ¿Hay alguna métrica quizás que tenga Sí, que alguna... estoy cruzando algo mal. Vamos a poner métrica, vamos a poner sesiones, sesiones, y ahora voy a copiar, voy a poner cambiar el orden, que ordene por sesiones, y voy a copiarlo y duplicarlo. Ahí está, y ahí cambié el visualizador. O sea, estoy viendo lo mismo, nada más que en otro formato, y así podría rediseñarlo y adaptarlo a lo que mejor se adapte a lo que mis usuarios o yo esté más familiarizado. ¿Sí? Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí dice, ¿puedo combinar fuentes de datos diferentes? Por ejemplo, total de ventas de dos e-commerce. Sí, claro que podés. Eh, hay varias formas de hacer eso. Hay formas correctas y formas incorrectas. ¿Qué es una forma incorrecta? Depende para qué. A ver, no sé bien cómo responderte de la mejor forma. Si son dos e-commerce completamente diferentes y vos querés ver, no sé, total de tickets, total de ingresos, vos podés agregar acá diferentes fuentes de datos, conectar dos analytics y vos simplemente podrías, el mismo Looker, yo para hacerlo lo más fácil posible, puedes agregar, por ejemplo, transacciones. A ver, no me deja. Estoy haciendo algo que no me deja. Ahí está. Yo podría tener la tabla de transacciones de un producto y de un sitio y del otro. Vamos a hacer sesiones, vamos a hacer lo mismo que antes, para que no. Sesiones. Ah, pues tiene dimensión, perdón. Yo tengo la tabla de conector A y tengo la tabla de conector B. ¿Sí? Yo tengo esas dos tablas, yo puedo apretar el botón derecho y acá aparecer una opción que es combinar datos. Ese combinar datos, si yo estoy viendo dos tablas con las mismas métricas y dimensiones, automáticamente va a armar lo que se llama un blend de datos. Va a blendearlas. Entonces va a unificarlas. Y ahí sí podrías ver el total de ingresos o el total de ventas de ese e-commerce, asumiendo que estoy viendo un listado de e-commerce. En este caso, como estoy viendo fuente medio, lo que va a hacer es sumar todas las dimensiones que coincidan con el volumen de sesiones totales. Entonces ahí vas a poder hacer ese blend de datos. ¿Es correcto hacer eso? No sé, habría que hacer un doble clic ahí en qué es lo que querías realmente hacer. Por un tema de ecosistema de datos, de usuarios únicos, si vos tenés varios sitios que en realidad comunican lo mismo, quizá lo mejor es tener una única conexión de Google Analytics que mida a todos. Si son sitios que trabajan en diferentes países, eso sería a nivel holístico, a nivel proyecto. Deberías tener esa cuenta como a nivel negocio, de tener un Analytics que mida a los dos países, pero después necesitas tener un Analytics para cada país para accionar contra campañas, estrategias, etcétera. Pero bueno, da para hablar un rato de eso, de la pregunta. Eh, Como regalo, para los que se quedaron hasta el final y los que en realidad van a ver este webinar, les voy a compartir un dashboard completamente diseñado, para que ustedes se lo puedan copiar, ¿sí? Lo puedan utilizar, vinculado con datos de e-commerce, ¿sí? Entonces ustedes pueden seleccionar acá su proyecto. Esto, insisto que esto es el dashboard se comparte
y solo ve lo que ustedes tengan acceso. Acá hay un tema de límites de query que me está fallando justo en la presentación. Por eso me dice datos no válidos. ¿Por qué? Porque Analytics, los informes en sí tienen un límite de consultas. Yo no puedo consultar todo lo que quiera como antes podía hacer con Universal. Es la única como cierre que les dejo quizá malo, que es que los datos ya no son más gratuitos, tienen un costo, la herramienta tiene un costo y tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la herramienta en sí no va a ser, no es Gratis. funcional, gratis, gratis de por siempre, sí, sí, sí. Vamos a poner acá público. Sí, miren, le paso, les muestro cómo se hace, ¿no? O sea, yo ya creé mi template para mi organización. Yo puedo poner compartir. Cuando pongo compartir, acá le pongo restringido, no, solo para mi compañía o acceso público. Puedo poner publicar. Cuando yo copio el enlace y yo se lo paso a ustedes en el chat, ustedes pueden acceder ahora en real time. Pongo guardar. Y ustedes pueden utilizar este dashboard y cuando ustedes ingresen a ese dashboard, si ustedes ya tienen cuenta de Google Analytics, cuando ustedes se conecten, cuando seleccionen acá la propiedad, acá van a ver sus proyectos. ¿Sí? Básicamente esto lo quiero hacer a propósito para que ustedes vean que ustedes no están viendo todos mis proyectos, solo ven los proyectos que tengo acceso con este usuario. ¿Ok? Entonces podrían ustedes ahí empezar a ver datos de e-commerce de sus tiendas. Justo, mira, nos falló la conexión, no puedo hacerle una review de este. Pero bueno, la presentación, porque la idea era llegar hasta acá y que ustedes puedan Bueno, finalmente hacer claro. su... ¿Cómo? Cada quien que conecte su source o su fuente ya le va a empezar a mostrar los datos porque ya está configurado y después ustedes van ajustándolo con lo que quieran mirar y medir, ¿no? Exactamente, sí. La idea es que ustedes puedan acceder acá a modo de plantilla, una plantilla más, puedan utilizarlo. eh, y la idea de un poco de toda la charla de recorrido de que todo lo que ustedes pueden modificar, visualizar y además, fundamentalmente, es lo que quiero que se lleven hoy, que es un seteo de expectativas, de las expectativas de lo que pueden mostrar, lo que no pueden mostrar, ¿sí? Y lo que no pueden mostrar, entender, ok, no lo puedo mostrar porque en realidad me está faltando, me está faltando conexión, me está faltando información, porque no tengo conectado Analytics no tengo conectado, no sé, ¿cómo se dice? Search Console, no tengo conectado algunas plataformas en mi e-commerce. No veo datos de e-commerce porque no está integrado e-commerce, por ejemplo. Es como, básicamente un poco es eso. Bien, bien. Bueno, quedó súper claro por acá. No sé si hay alguna una pregunta más. La verdad te diría que, no sé, hay un montón de cosas que sé que no estaban pensadas para este taller y igual navegamos, vimos y creo que un poco también muchos refrescaron, vieron también que es sencillo, solo que hay que saber dónde buscar y que todo tiene una lógica también y por eso, digamos, como es tu día a día, estás metido todo ahí, es como que ya sabes exactamente dónde ir a buscar, dónde tocar y para quienes no estamos quizás todo el día sobre esto, lleva su curva, ¿no? Sí, sí, Pero desde eso te, luego. yo te iba a pedir ahora que nos dejaras cómo contactarte, cómo ponernos en contacto con algo que, no sé, sumarnos a un curso tuyo, a una clase, una mentoría, asesoría. Bueno, ahí en mi LinkedIn, generalmente, o sea, publico todo por ahí. En mi web también publico muchas de estas tutorías, están en diferentes artículos publicados. Y desde luego hacemos cursos y mentorías, ya sea in company o grupales. Síganme en LinkedIn, ¿sí? Ahí es donde más van a estar actualizados sobre cursos nuevos o contenidos que yo voy publicando. Y en mi blog, bueno, así como estaba esto que comenté de las UTMs y documentación para que puedan corregirlo, van a encontrar información sobre un montón de cosas de las que charlamos, inclusive de técnicas para implementar e-commerce, los data layers, toda esa estructura de datos. Todo lo que charlamos, hay artículos en mi blog que explican todo. Y si necesitan soporte técnico de consultoría, desde luego podemos eh,
nada, hacer una entrevista y hacer un partnership y empezar a trabajar y ayudarlos a mejorar su proyecto.